En el mes de marzo 2020, muchos países comenzaron a cerrar. Muchos países comenzaron la famosa cuarentena, que todavía en muchos lugares no se ha acabado. Pero el interés de este video no es hablar de eso que pasó hace un año, es ver cómo están las humanidades a un año del encierro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico, y en este canal siempre hablamos de temas que tienen que ver con humanidades, filosofía, historia y algunas otras cosas que yo sé que les gustan mucho, así que consideren suscribirse por favor y prender la campanita. Vamos a hablar hoy de un tema que a mí me interesa mucho porque lo he conversado con muchos amigos, y es el papel de las humanidades y todos estos cursos y todas estas ramas que salen de las humanidades, pero a un año del encierro. No me gusta decirle a un año de la pandemia porque todavía estamos en la pandemia básicamente, aunque ya hay muchas vacunas corriendo por ahí, pero a un año del encierro. ¿Y por qué a un año del encierro? Porque han pasado muchas cosas. Los centros educativos de muchos países han cambiado la forma de enseñar, las personas han cambiado la forma de pensar, incluso han cambiado la forma de funcionar. Y este video lo que quiere explorar es cómo las humanidades quizás se han beneficiado o quizás se han perjudicado con ese proceso que ha traído esta pandemia. Este video lo voy a dividir en 6 partes que van a salir aquí. Primero que todo voy a hablar de por qué hago este video. En segundo lugar voy a hablar del reto de las humanidades de por sí, normalmente en tiempos sin pandemia. Y luego voy a hablar del reto de las humanidades en el encierro. Luego quiero detenerme en una parte muy importante, que es qué nos deben enseñar las humanidades. Esa parte para mí es bien importante porque mucha gente piensa al revés de lo que nos deben enseñar las humanidades. En los últimos 2 temas quiero tocar cómo este encierro ha impactado nuestras vidas y cómo eso se traduce en un curso o se puede trabajar en un curso de humanidades, y qué nuevos retos esta pandemia y este encierro y este nuevo modo de vida va a traer a lo que es la disciplina de las humanidades y eventualmente a las disciplinas que se estudian en los centros educativos. Así que sin perder más tiempo, vamos allá. ¿Por qué hago este video? Bueno, primeramente porque siempre es bueno reflexionar. La gente no puede pasar todos los días de su vida sin reflexionar, sin sentarse a pensar qué hice el día de hoy, cómo puedo mejorar lo que hice el día de hoy, cómo me afecta lo que hice el día de hoy, cómo nos afecta esta pandemia, cómo afecta a los países vecinos, cómo esas relaciones o esas no solamente sociales, sino políticas y económicas también cambian. Esto es bien importante reflexionar. Definitivamente el mundo ha cambiado. El que diga que el mundo no ha cambiado y la forma de vivir no ha cambiado, pues realmente estará viviendo bajo una piedra de los últimos 365 días del año, porque realmente el mundo ha cambiado por completo. Y ante ese cambio hay que reflexionar. Definitivamente se han reajustado nuevas prioridades. Lo que antes era una prioridad quizás de nivel 5, o sea, que no era una prioridad, estaba como en un lugar número 5 de las cosas que se podían hacer, ahora quizás es una prioridad número 1, por ejemplo, el acceso al internet. Con todas las cosas que ahora hay que hacer a través del internet, de forma en línea, el acceso a internet y la capacidad de yo poder acceder a internet de una forma segura se ha vuelto una prioridad realmente en muchos países. En segundo lugar, la forma en que accedo en muchos lugares a los servicios, a los bienes, a los productos, también se ha vuelto una prioridad, la manera de hacerlo. Así que no solamente han cambiado las prioridades, sino han cambiado la forma de yo acceder a esas prioridades. Eso ha cambiado no solamente a nivel personal, sino también a nivel social, a nivel grupal, a nivel de país. Así que quiero hacer este video porque quiero revisitar esas prioridades o esa forma de vivir, esa cotidianidad de cada persona, pero ya a partir de este fenómeno que nos cambió la vida, que es el COVID-19. En segundo lugar, el reto de las humanidades en sí. Si yo tuviera que decirles cuál es la pregunta más común que me hacen los estudiantes a mí todos los días, es: profe, ¿por qué tengo que estudiar humanidades si voy a estudiar enfermería, o si voy a estudiar ingeniería, o si voy a estudiar administración de empresas, o si voy a estudiar medicina, o si voy a estudiar leyes, o si voy a estudiar lo que sea? Siempre hay una pregunta que es: ¿por qué yo tengo que estudiar humanidades? O sea, hay que convencer al estudiante, y ese es el primer reto de las humanidades, que las humanidades es una rama del saber muy importante. De hecho, es fundacional para cualquier carrera que eventualmente vayan a tomar, o en cualquier carrera técnica o profesional, o licenciada, o licenciatura, o doctorado. Las humanidades es un tema fundacional. Así que ese es el primer problema, romper con ese mito de que no siempre son necesarias. Ahora, tengo que decir otra cosa, y es que hay que romper el mito de que son aburridas. Y en esa parte, el reto mayor lo tenemos los profesores, porque somos los profesores los que muchas veces fallamos en enamorar a los estudiantes, en animar a los estudiantes a que entiendan que las humanidades no solamente son parte de nosotros, es que también son importantes y hay que entenderlas para poder pensar ciertas cosas más a fondo. Así que los profesores tenemos una batalla con esto, tenemos una meta que tenemos que cumplir, una misión bastante fuerte, diría yo, porque tenemos muchos profesores que como que no se actualizan. También definitivamente hay que romper la fórmula de
estudiar es igual a dinero. Eso no es cierto. Estudiar es igual a dinero no funciona. Mientras más estudio, más dinero gano. No, señor. Eso no funciona de esa manera. Hay gente que hay gente que estudia por 10, 12 años. Yo llevo 13 años ya de estudios combinados con todo lo que he estudiado y probablemente no gano más de una persona que hizo un curso técnico de 2 años, pero es muy profesional en lo que hace y lo hace muy bien y se gana muy buen dinero. Y eso no hay ningún problema. Hay que romper el mito de que vete a estudiar hasta que tengas un doctorado para que ganes más dinero. Eso es mentira. De hecho, en muchos países la probabilidad es que no ganes tanto dinero porque vas a terminar debiendo los estudios, a menos que tu país tenga un programa en que los estudios postgraduados se pagan. Así que esa fórmula hay que romperla. Cuando tú rompes esa fórmula en la mente del estudiante, entonces el estudiante deja de pensar en que solamente tengo que coger cursos que me especialicen en lo que yo quiero, todo lo demás no importa. Eso es muy importante, hay que romper esa fórmula. Y por último, en esta parte hay que luchar con los programas de educación que van cortando las humanidades poco a poco. Ya yo me he dado mucho con casos de estudiantes que estudiaron tal cosa y llegan, después se transfieren y yo les digo, ok, ¿cogiste humanidades? No, en el programa que yo estaba, humanidades no era obligado. Hay que tener mucho cuidado con eso porque por lo menos una clase similar a humanidades un estudiante debe tener, porque las humanidades lo que buscan es desarrollar esas capacidades de pensamiento reflexivo, pensamiento crítico, análisis crítico, que tú puedas problematizar las situaciones y buscar el porqué de las situaciones. Eso no lo vas a conseguir en un curso técnico. No tengo nada en contra de los cursos técnicos, pero obviamente tengo que defender la capacidad y la riqueza que se consiguen con los cursos de humanidades. No puedo seguir sin pedirte por favor que te suscribas al canal si te gustan estos videos. Estamos subiendo un montón en la cantidad de suscriptores, pero bien importante que prendas la campanita cuando te le des suscribirte. Prende la campanita porque eso es lo que activa y pone a funcionar ese algoritmo de YouTube y nos beneficia a nosotros porque vamos llegando a más personas. Estoy por el Instagram como profesor_León y en Facebook como profesor León, y aquí en YouTube pues ya me sigues, no tengo que decirte otra vez. Ahora, el reto de las humanidades en el encierro. Ese sí es un reto. ¿Por qué? Porque todo esto que de por sí era un reto anterior, ahora es peor porque ahora las clases son online. Ahora los cursos son en línea. Muchos profesores que no daban la clase amena y los estudiantes se aburrían. Imagínese usted eso a través del online. Usted le pone una película a un estudiante, lo manda a ver una película, lo manda a leer un libro. Es probable que el estudiante lea el resumen en internet, con eso no hay problema, pero no puedes llevar en el salón el debate. No puedes ver la manera en que esos análisis críticos se van formando, en que esos análisis lógicos se van formando, en que esa reflexión se va dando, sobre todo porque no hay contacto de estudiante con estudiante. Muchas veces ese aprendizaje constructivo que se da cuando dos personas van enseñándose una a otra y una aprende de la otra y la otra entiende que las cosas no eran como la entendía porque esto que me dijo esta otra persona tiene más sentido. Ese aprendizaje se pierde muchas veces en el encierro. Así que el reto de las humanidades en el encierro es cargar con todos los retos que tenía anteriormente y ahora tratar de trabajarlos dentro del encierro, dentro de un estudiante que probablemente está en su cama de forma pasiva tomando una clase. No hay problema con eso, pero no lo puedes activar a quizás analice más porque tiene que entregar un montón de otros trabajos de sus clases de concentración, probablemente si no estudia humanidades como concentración final, y no va a dedicarle el tiempo que se puede dedicar en un salón. No van a haber conversaciones con los profesores en el salón o con sus pares en el salón. Así que eso es un reto bien grande, y sobre todo porque los profesores, y muchos profesores pecan de esto, al convertir el trabajo en línea en un trabajo quizás más pesado, lo que dan son trabajos para entregar, para cumplir con los puntos, y ese trabajo no ofrece la capacidad de profundizar en el análisis. En eso los estudiantes no tienen tanta culpa, son los profesores y muchas veces las instituciones que obligan a los profesores a decirles dame trabajo, busca puntos en los estudiantes, vamos a conseguir los puntos, vamos a pasar la nota. Eso es un reto de las humanidades en el encierro brutal. En cuarto lugar, ¿qué nos deben enseñar las humanidades? Las humanidades no es solamente historia, filosofía, religión, ciencia, literatura, arte, no. Detrás de todo eso, las humanidades nos deben enseñar a pensar, a reflexionar sobre lo que somos como sujetos humanos. ¿Qué es ser un sujeto humano? ¿A qué estamos sujetos? ¿Qué es ser un ser humano? ¿Qué es ser? Y a la misma vez que es no ser. No son asuntos solamente de la filosofía, se ven en otras ramas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es la historia de la humanidad? ¿Por qué yo tengo que saber cómo yo he llegado hasta aquí? Aunque yo vaya a estudiar medicina, porque si no, no te puedes posicionar. No sabes ni siquiera por qué estás estudiando medicina, no sabes a qué estás respondiendo. No sabes ni siquiera por qué tu país se responde de esa manera ante la educación, porque no sabes el trasfondo. Tengo que estudiar arte dentro de las humanidades para poder apreciar esas creaciones humanas de las que precisamente, y valga la redundancia, los humanos
somos los creadores. Si tú no puedes apreciar eso de esa manera, vas a estar como flotando en el tiempo con tu carrera normalmente, pero no vas a poder avanzar porque no vas a poder desarrollar esa capacidad de reflexionar críticamente. Porque muchos estudiantes constantemente dicen, ¿por qué tengo que leerme la Ilíada? ¿Por qué tengo que leerme a Edipo Rey? ¿Por qué tengo que leerme la historia de Roma? Miren, no es que se quiere que se aprendan fechas y nombres y el profesor que haga eso está pecando. Es que quiere que aprendan porque hubo civilizaciones que establecieron las mismas pautas de pensar y de funcionar que tú usas hoy día. Porque hubo gente que pensó cosas hace 2500 años que tú usas hoy día. Porque hubo civilizaciones que a través de la agricultura pudieron avanzar otras cosas. Porque tú hoy vas al supermercado y te compras un racimo de banana o un paquete de manzana o un paquete de fresa y piensas que eso está dado ahí. No, la humanidad tuvo que cambiar en un momento que aprendió la agricultura. Ese cambio que la humanidad vivió y que la humanidad, gracias a ese cambio, avanzó. Tú tienes que saberlo para poder posicionarte ahora frente a los cambios de ahora, que esta pandemia es uno de ellos. Pero entonces, ¿cómo el encierro ha impactado nuestras vidas? Nos ha obligado a literalmente encerrar, a tener que relacionarnos, sobre todo en esos primeros meses, con nuestros queridos amigos y nuestros conocidos de forma remota. El FaceTime en el iPhone, el Duo en el Google, el Zoom, que ha sido una de las compañías que más acciones ha generado ahora mismo, porque todo el mundo hace todo por Zoom. Las redes sociales, el live en Instagram, el live en Facebook, usar Twitter todos los días para saber las noticias. La pandemia nos ha impactado en todos esos sentidos de nuestra vida. O sea, nosotros estamos preparados para pensar, o sea, estamos encerrados y ahora estamos pensando más en nosotros. ¿Por qué? Porque ya el contacto que yo tengo todos los días es conmigo mismo y es cómo yo me levanto y hago mis cosas hoy día. ¿Por qué? Porque probablemente no podemos ver al otro. Así que esa visión que antes era enfocarnos más en el de afuera y nos olvidábamos de nosotros mismos, la pandemia ha hecho que se gire. Y ahora nosotros estamos pensando más en cómo me afecto yo, cómo quizás vacunarme yo para no infectarme, pero cómo me afecto yo y cómo yo debo funcionar hacia afuera. Esa mirada hacia el interior del ser humano ha sido gracias a la pandemia. No en balde, usted ve que hay muchas cosas pasando ahora que antes no pasaban y muchas personas tomando decisiones por sí mismas, de negocio, económicas, emocionales, psicológicas, que antes no pasaban porque es que la pandemia los ha obligado a pensar desde sí hacia afuera. Pero sobre todo ha puesto muchos estudiantes a pensar si esta es la educación que ellos querían. ¿Por qué? Porque no solamente las humanidades se han visto afectadas por el encierro, y a un año del encierro yo puedo decir que mucha gente está pensando si esta era la forma que quería estudiar. No solamente humanidades, sino una carrera universitaria o una carrera de educación superior. Esta es la forma que querían estudiar a través de una computadora. Esta es la forma que querían trabajar con sus profesores. Esta es la forma que querían hacer nuevas amistades en la universidad. Ojo, no es culpa de nadie, es culpa de la pandemia, es un asunto de salud, es un asunto que ha pasado anteriormente en la historia. Por eso es importante estudiar humanidades, para que sepas que están en la primera pandemia y que salimos de muchas de ellas antes y vamos a salir de esta también, no hay problema. Pero tienes que entender que estos son procesos que se dan. Así que ese movimiento de prioridades, como dije al principio, se da a un año del encierro y se va a seguir dando. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Es la pregunta. ¿Qué nuevos retos nos trae este tema? Bueno, primero que todo, pasar la frontera de lo tradicional. O sea, definitivamente estamos pasando la frontera de lo cómodo, del safe zone o el comfort zone, la zona de confort. ¿Por qué? Porque estamos moviéndonos hacia otras nuevas fronteras, estamos trabajando de otras maneras, estamos viajando de otra forma. Hay lugares donde no podemos entrar, hay lugares en donde podemos entrar pero tenemos que hacer cuarentena. O sea, literalmente estamos cambiando la forma de funcionar. Y dentro de esa forma de funcionar, en las humanidades tiene el gran reto de llegarle a los estudiantes de manera novedosa, de que el estudiante entienda nuestra importancia o la importancia del tema que enseñamos, los que enseñamos humanidades, de manera novedosa, animarlos, enamorarlos, para que vean que aunque no terminen estudiando humanidades, esa fundación o esa base que tienen de análisis crítico, basada probablemente, valga la redundancia, en un curso muy bueno de humanidades o de ciencias sociales, es lo que los va a llevar a pensar más allá y los va a llevar a posicionarse de una mejor manera o a sobresalir en algún grupo que a lo mejor no haya tenido esa experiencia. Finalmente, estamos atacando los mismos problemas de siempre si se ponen a pensar. ¿Qué soy yo? ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Y cómo voy a salir de esta? Problemas que los filósofos de Grecia hace más de 2500 años casi se estaban preguntando. Lo único que lo enfrentamos con situaciones nuevas. Ponte a pensar, ¿son importantes las humanidades? Yo creo que sí. Nos vemos en la próxima.